Hola Swister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase. En esta lección vamos a ver teoría sobre Core Data. Core Data o Core Data o Core Data, como quieras llamarlo, yo lo llamaré, pues como viene siendo habitual mi inglés, Core Data. Core Data es un framework de Apple que nos va a permitir persistir datos en nuestras aplicaciones. No solamente es un framework que nos va a permitir persistir datos, sino que va a gestionar lo que es todo nuestro modelo de datos de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Cuando usas Core Data, todo ese modelo que generas sin Core Data, pues en este caso el propio framework de Apple lo que hace es envolver todo tu modelo de datos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco de teoría sobre esto. Fíjate, esto es a nivel de arquitectura, cómo está montado todo el tema de Core Data. Fíjate que tenemos pues una fetch request, que sería como una especie de petición, ¿vale? En el cual imagínate que tenemos una entidad que es un modelo, que es una tabla que se llama empleados. También tenemos un predicado. El acceso a los datos se va a hacer a través de predicados, que suelen ser como filtros, ¿de acuerdo? Y luego también podemos ordenar esos datos que queremos mostrar en pantalla. En este caso, pues tenemos una entidad, que es employed, y tenemos un salario, que es el predicado que yo quiero traer para traer esos datos, ¿de acuerdo? El filtro que yo quiero hacer de esos datos. Y también tenemos pues un orden, ¿de acuerdo? La pila de Core Data, porque a partir de ahora tienes que llamarlo pila de Core Data o Core Data Stack, se compone principalmente de tres actores. Tenemos el Managed Object Context, tenemos también el Persistent Store Coordinator y el Persistent Object Store, ¿de acuerdo? Todos esos actores que componen el Core Data Stack o pila de Core Data son los encargados de, por un lado, persistir datos dentro de la base de datos de Core Data, ¿de acuerdo? Pero también son los encargados de extraer datos de esa base de datos de Core Data para mostrarlos en pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con arrays, por supuesto, porque generalmente este tipo de datos se suelen mostrar en una vista de tabla, aunque no es definitivo, es decir, puedes trabajar con diccionarios o con tus propios modelos de datos y mostrar estos datos en pantalla, porque Core Data lo único que es una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con que vamos a hacer fetch requests, es decir, vamos a hacer peticiones a esa base de datos. La pila de Core Data con Managed Object Context, Persistent Store Coordinator y Persistent Object Store son los encargados de persistir datos, pero también de extraer datos y los vamos a mostrar en pantalla, lógicamente, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una gráfica un poco más también a nivel de arquitectura de lo que es solo la parte de Core Data. Tenemos el Managed Object Context, que es una colección de objetos gestionados. Tenemos el Persistent Store Coordinator, que es una colección de stores, de almacenamientos, por así decirlo. Y luego tenemos el Persistent Object Store, que es una colección de objetos de datos, ¿de acuerdo? De objetos de datos. Y por supuesto, esto se almacena, se persiste en local. Esto significa que Core Data va a persistir los datos en el disco del dispositivo. Aquí no estamos hablando de persistencia en la nube, no estamos hablando de datos en Internet, no, esto es completamente local. Si tú quieres hacer ese respaldo en la nube, que se suele hacer, tienes que buscarte un backend, tienes que buscarte un BAS, es decir, un backend as a service, o algo similar, porque Core Data no tiene ningún respaldo en la nube, ¿de acuerdo? Si quieres tener ese respaldo, pues deberías usar frameworks como Firebase o como CloudKit que hagan ese respaldo y luego pues se descarguen en la aplicación y se integren con Core Data. Nosotros vamos a usar CloudKit un poquito más adelante en el programa y también Firebase, ¿de acuerdo? Bien, todo esto se resume en que vamos a tener un Managed Object Model, es decir, un objeto de gestión del modelo que va a ser una colección de entidades y sus descripciones, ¿vale? Esto que os puede parecer un rollo es importantísimo entenderlo y que conozcáis todos estos actores, ¿de acuerdo? Porque cuando hagamos el ejercicio práctico, cuando hagamos la aplicación práctica con Core Data, los vamos a usar, ¿vale? Genial. Nuestras funciones con Core Data pues van a ser principalmente tres. Crear el modelo de datos, como hemos dicho, tienes que crear un modelo de datos basado o gestionado por Core Data y
Vamos a guardar información, por supuesto, porque si no, no usaríamos CoreData, si no quisiéramos persistir información, si no quisiéramos persistir datos, no usaríamos CoreData, ¿de acuerdo? Y vamos a recuperar información, ¿vale? Vamos a recuperar información de esa base de datos para mostrarlo en pantalla, para mostrarlo en determinados lugares, ¿de acuerdo? Bien, aunque pueda parecerlo, CoreData no es solamente una base de datos, ¿de acuerdo? CoreData es un modelo que gestiona en realidad toda nuestra aplicación. Cuando usas CoreData, CoreData va a dominar todo tu modelo de datos, ¿ok? Tanto la persistencia como datos que quieras rescatar de los que ya se han persistido, como ya hemos dicho. CoreData Stack, la pila de CoreData. Si entiendes cómo funciona la pila de CoreData, pues luego a la hora de practicar y cuando ya hayas usado muchas veces CoreData, pues te va a resultar todo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Fíjate que tenemos un archivo que es xcDataModel, que es el archivo que va a ser el propio modelo de esa base de datos, ¿ok? Ese modelo de esa base de datos está gestionado por un objeto de la clase NSManagedObjectModel, ¿de acuerdo? Por su parte, tendríamos esta pila de CoreData que es el ManagedObjectContext y el PersistentStoreCoordinator. Todo esto hace que podamos tener esta persistencia en nuestra aplicación a través de CoreData. Tienes que saber que lo que hay debajo de CoreData es una base de datos de toda la vida SQLite, ¿de acuerdo? ¿Qué hace CoreData? Bueno, CoreData es una capa que está por encima de SQLite para que no tengamos que trabajar con SQL y esas sentencias, esas formas de llamar a la base de datos, de esas queries, en realidad son queries, pues todo eso con CoreData pues nos olvidamos. Es decir, es como hacer un poco más sencillo, más amigable el SQL de toda la vida y base de datos SQL de toda la vida, sino que es llevar la persistencia de datos con SQL al mundo de los objetos de Cocoa, al mundo de propiedades y objetos modelados más acorde a cómo se desarrolla en iOS que no como si crearas una base de datos SQL de las de toda la vida. ¿De acuerdo? Principalmente trabajaremos con las siguientes clases: NSManagedObjectContext, NSPersistentStoreCoordinator, NSManagedObjectModel, NSManageObject, NSEntityDescription y NSFetchRequest. Todas estas clases las veremos, las usaremos en el ejercicio práctico que nos va a llevar varias clases en el cual vamos a crear una aplicación de agenda completamente funcional con CoreData. ¿De acuerdo? Fíjate, el NSManagedObjectContext es el contexto donde vamos a gestionar nuestro modelo de datos. ¿De acuerdo? Administra las colecciones de objetos del modelo e indica al PersistentStoreCoordinator que tiene que persistir esos datos en el disco. El NSPersistentStoreCoordinator es el responsable de persistir los datos en el disco y también de cargar datos y almacenar en caché antes de su guardado. Por así decirlo, es el director de orquesta. No vamos a trabajar mucho con este objeto, no vamos a trabajar prácticamente nada con este objeto, pero que sepáis de su existencia y que este objeto es el encargado realmente de guardar los datos y de cargarlos de forma persistente. Por otra parte, tenemos el NSManagedObjectModel, que se trata del modelo de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Es un archivo con extensión xcDataModel. Ya le veremos cuando creemos nuestro ejercicio práctico, pero que sepas que este es el esqueleto, esta es la base, por así decirlo, del modelo de datos que va a gestionar CoreData. Por otra parte, tenemos NSManagedObject, que es una representación simplemente de una entidad de nuestro modelo de datos. Por último, para hacer consultas, para hacer estas queries que haríamos con SQL, pues no vamos a hacer queries con SQL, sino que vamos a usar un objeto de la clase NSFetchRequest para acceder a estos datos persistidos y cargar estos datos a través de consultas a nuestras entidades. Fíjate, esto es muy importante entenderlo. Cuando creamos un modelo de datos, un CoreData, un archivo con la extensión xcDataModel, hay dos cosas que tienes que saber. Nosotros vamos a crear entidades, ¿de acuerdo? Vamos a crear entidades y vamos a dar atributos a cada una de estas entidades. Fíjate que una entidad tienes que verlo como una clase o como una estructura, ¿vale?
Cuando hagamos el ejercicio práctico también te lo recordaré, pero esto es teoría, tienes que saberlo, tienes que entenderlo desde ya. Una entidad en Core Data, porque en Core Data no vamos a trabajar con clases o con estructuras, en Core Data vamos a trabajar con entidades. Pero tú tienes que verlo que una entidad es como una clase o como una estructura. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a poner atributos en esa entidad y tendrías que ver estos atributos que vamos a definir por cada entidad como las propiedades de una clase o una estructura. ¿Ok? También haciendo el símil de lo que sería una base de datos tradicional, tienes que ver las entidades como si fuera la tabla, ¿de acuerdo? Una tabla. Y los atributos como si fuera cada una de las columnas de esa tabla, ¿vale? Esto, por favor, que esté clarísimo porque probablemente sea lo más importante de toda esta presentación que te estoy haciendo. Lo otro es teoría, tienes que saberlo, tienes que conocer esas clases, perfecto, pero que tú consigas visualizar esto, entender esto, entidad y atributo como base de datos tradicional, entidad tabla, atributo columna, o como el mundo de los objetos, el mundo de Cocoa, el mundo de Cocoa Touch, pues entidad sería igual que una clase, ¿vale? Y un atributo sería igual que una propiedad, ¿ok? Fíjate que nosotros cuando creamos este objeto, este modelo de datos, este archivo con extensión xtDataModel, vamos a poder añadir atributos, ¿vale? Podemos añadir tantos atributos como datos queramos persistir de ese modelo, ¿de acuerdo? Y también deberíamos decidir qué tipo de dato vamos a guardar. Todo esto lo veremos en la práctica, pero que te vaya sonando que tú vas a crear entidades entendiendo una entidad como una clase o una estructura, y vas a darle propiedades, vas a darle atributos a esa entidad, ¿ok? Y esos atributos que das a esas entidades tienen que tener un tipo, igual que las propiedades de una clase o una estructura también tienen que tener un tipo, ¿vale? Fíjate que también podemos seleccionar lo que es una entidad y todo esto se puede configurar de forma gráfica. De hecho, cuando creemos nuestro modelo de datos, nosotros vamos a definir pues todo lo que es la entidad, podemos ir al inspector y todo esto hacerlo de forma gráfica, ¿de acuerdo? En el name pues sería el nombre de la entidad, la clase, hay que decir a la clase que pertenece, suelen ser objetos de la clase NS Managed Object, y también podemos asociar entidades, porque claro, ya sabéis, si habéis trabajado con base de datos, que podemos crear afinidad, es decir, podemos crear una base de datos que tenga diferentes tablas relacionadas, es decir, diferentes entidades asociadas o relacionadas, ¿vale? Todo esto no lo vamos a ver en profundidad porque esto es una introducción a Core Data, ¿de acuerdo? Pero que sepas que Core Data, es que si Core Data daría para un programa de un mes entero aprendiendo a usar Core Data, ¿de acuerdo? Porque es un framework que es muy grande, lleva muchos años con Apple, porque no es solamente en iOS, sino que esto proviene también de Mac. Entonces es un framework enorme que tendríamos que dedicarnos un mes entero a aprender Core Data y se nos iría el programa de las manos. Vamos a hacer una aplicación usando Core Data, pero que sepas que Core Data es potentísimo y te permite hacer bases de datos relacionales, es decir, asociar entidades, relacionar entidades y pues bueno, jugar con ese tipo de relaciones y de bases de datos, ¿no? Perfecto, hemos llegado al final de la clase. Si tienes alguna duda, pues ya sabes que tienes mi email. De todas formas, vamos a ver Core Data en la práctica, que yo creo que es como en realidad se aprende bien las cosas, es decir, practicando. Así que nada, por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!